So the title of my talk is El título es un enfoque psicobiológico al secesionismo catalán. Nos centramos, por lo tanto, en el ejemplo de Cataluña. Cataluña, como lo define Wikipedia, es una región que se encuentra en el noreste de la península ibérica, al otro lado de los Pirineos. La Cataluña francesa está satisfecha con su situación de pertenencia a la República Francesa y la Cataluña española no está satisfecha y desea la secesión, hacerse un Estado independiente y quiere que su bandera ondee por aquí como un estado más de Europa. La población de Cataluña son unos 7.900.000 personas o 7,5 millones, 40 y pico % de origen nativo o asimilado, como yo, por ejemplo, y del 50-56% proviene del resto de España o de países extranjeros. Los idiomas que se hablan en Cataluña, según las últimas encuestas sistemáticas, es que el 56% de la población se expresa en español como idioma habitual, 36% en catalán, pero si se añade el 6% que habla ambos idiomas, llegamos a un 42%, es decir, que se repite en realidad los porcentajes. La mayoría de nativos y asimilados hablan catalán de manera habitual, como yo, y del 50 al 56% de la población habla español. También se hablan otros idiomas como, bereber, árabe, amasí, kurdo, etcétera, etcétera. Con esto terminamos la descripción. Desde mediados de 2012 se ha registrado un aumento enorme del deseo de independencia en Cataluña. Como ven en el gráfico, de junio a octubre de 2012, la proporción de personas que manifiestan preferir que Cataluña sea un Estado independiente ascendió de un 30 a casi un 50%. Se trata de un incremento notable, sin explicación. Estoy hablando de datos fehacientes, serios. Se trata de una encuesta, pero una encuesta realizada con robustez cada 3 veces al año, realizada por la Agencia de Estudios Oficiales del Gobierno Regional de Cataluña. Ha disminuido, como ven, ese porcentaje un poquito, pero está estabilizado en un 40%. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se produce este aumento? ¿Qué puede explicar ese cambio tan notable? Aquí ven el mismo gráfico con todos los registros, el último de marzo de 2016, del mes pasado. Ya ven que el incremento es el que veíamos en el gráfico anterior y la curva sigue estabilizada en el 40% de los encuestados. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Un incremento abrupto
que además se ve marcado por demostraciones, por manifestaciones enormes, reforzadas e impulsada por el gobierno regional, y que se ha consolidado más o menos en un 40% del electorado catalán. Y aquí ven ejemplos de estas manifestaciones gigantescas que han registrado un récord Guinness de manifestaciones populares en la calle. Por ejemplo, en esta fotografía ven una manifestación formada por más de 1 millón de personas que llevaban camisetas para formar la bandera de Cataluña, que ocupaban más de 9 kilómetros. Nadie lo había hecho antes en la historia de la humanidad. Están sumamente orgullosos de lo que han logrado y se trata de un comportamiento colectivo muy particular. Necesito agua. Los catalanes piden un referéndum para votar o aprobar esa secesión que ya organizaron. Lo organizaron el 9 de noviembre de 2014. Un referendo paralegal, puesto que la Constitución democrática vigente española, aprobada en su día por los catalanes mayoritariamente, de hecho fue la región española que más votó a favor de la Constitución española en su día, por dar todos los datos, y pidieron un referéndum que la Constitución española no contempla, y el gobierno regional lo organizó. Y se organizó porque el gobierno central español lo permitió, no interrumpió el proceso. 1.900.000 personas votaron a favor de la secesión, es decir, el 81% de los que participaron. 2.300.000 personas más o menos votaron de manera pacífica, ordenada, correctamente, representando el 38% de la base electoral. El resto del electorado no se desplazó a las urnas, no participaron. Y esto no tenía consecuencias, este referéndum, pero esto no es una encuesta, es un comportamiento de voto, que es algo diferente. En las últimas elecciones, las de septiembre de 2015, hace 6 meses, y en este caso, sí, el resto del electorado de la región sí que se desplazó hasta las urnas, participaron y votaron 4.100.000 y pico personas. Los abstencionistas son más o menos de 1.400.000, y los resultados al final votaron a favor de partidos secesionistas 1.950.000 y pico. Muy cercano a esa cifra que ven ustedes, muy cercano a esa cifra. Y una vez más, votaron a favor de partidos no secesionistas 2.100.000 personas. Porcentaje de voto redondeando 48% a favor de la secesión y 52% en contra. Estamos hablando de una diferencia de 150.000 votos nada más. Esta es la situación.
Estamos ante una sociedad sumamente polarizada. En un plazo de 5 años se ha polarizado la sociedad, no lo estaba antes, pero ahora está absolutamente polarizada. Los buenos ciudadanos son el 48% y los malos, entre comillas de nuevo, son el 52%. Es decir, los que están a favor de la autodeterminación son los demócratas, así se llaman a sí mismos. Y aquellos que están en contra de la autodeterminación, porque defienden que las reglas no permiten la autodeterminación, se les considera antidemócratas, y patriotas son los buenos, o los soberanistas, secesionistas o independentistas. Aquellos que están en contra de la secesión se les considera como traidores anticatalanes, se les llama también, se les tilda de unionistas, fascistas o botiflers en catalán, que es la palabra catalana para decir traidor. ¿Por qué se produjo esto y por qué ocurrió en Cataluña? Porque esto es una exigencia cuando uno quiere entender un fenómeno. Es una obligación plantearse por qué ha ocurrido esto en este lugar y no en otros lugares con características similares a las de Cataluña, como por ejemplo Gales, Bretaña, Tirol, Córcega, Bavaria, Padania, Galicia, Islas Canarias o Islas Baleares. ¿Y por qué ha ocurrido en Cataluña? Y nadie lo sabe. Aunque ciertos economistas que han trabajado con modelos de predicción de conflictos cuando existen barreras etnoculturales han demostrado que cuando se dan dos factores, la polarización y la fraccionalización, se combinan, ocurren a la vez en un país, las probabilidades del conflicto son más elevadas. Y los modelos también muestran que el país en Europa que tiene la más alta, son modelos, modelos matemáticos de predicción, que dicen que el país de Europa con la mayor probabilidad de un conflicto es España, de toda Europa. Ha habido docenas, cientos, miles de propuestas para explicar lo que ha ocurrido. Y aquí resumo algunas de las explicaciones. Crecimiento de falta de confianza entre Cataluña y España, cuestiones económicas, por ejemplo, la tendencia del gobierno español de imponer impuestos excesivos de carácter parasitario, por ejemplo, la falta de estatus de la política local o de poder, para emular el éxito del Barça. El partido, el equipo líder en el mundo, que puede inducir a creer en ciertas mentes que si se ha logrado algo así en ese sector, o la diseminación de la xenofobia, o el contexto también. Escocia, otra región democrática que votó en un referéndum, y si los escoceses lo hicieron, ¿por qué no nosotros?
Es absurdo, por lo tanto, la crisis de Europa, adoctrinamiento de los medios de comunicación, la debilidad de España. Casi todos son factores que no son muy satisfactorios en realidad, porque en todas las regiones, salvo el factor del Barça, los demás factores también se dan en el resto de las regiones. Así que a menos que aceptemos la validez y poder, digamos, del factor Barça, que yo admito que tiene cierta influencia, a menos que se admita el del Barça, pues el resto no funcionan, por lo tanto. Por lo tanto, la inteligencia española y catalana también pues llega a la hipótesis de alineación transitoria como una especie de locura transitoria. Les voy a leer un artículo de hoy. Necesito las gafas de leer. Neither are the glasses. It's the paper of today. Estoy hablando de un periódico de hoy, El País, que es el principal periódico en español. En la contraportada, y se lo voy a traducir, dice: es un misterio, pero a veces las sociedades se ven atacadas por un virus de locura mística que se propaga como una epidemia. Nadie ha sido capaz de explicar cómo se produce, pero se trata de una epidemia que infecta, estoy traduciendo, que infecta los cerebros cátedras de las universidades, intelectuales, periódicos, y nadie conoce su origen. Y esto no se refiere a Cataluña, se refiere a otra locura mística que está viajando por todas las regiones de España y que se llama Podemos. Es otra infección. Y la persona que firma el artículo es la mente más brillante de España actualmente, una de las más brillantes, Félix de Azúa. Esto lo han escrito premios Nobel, escritores españoles y latinoamericanos, incluso miembros del Consejo de Administración de Euromind, han recurrido a este argumento, esta locura. Se trata de una locura transitoria, se trata de una enfermedad psicopatológica que afecta a la sociedad, y algunos de estos intelectuales han utilizado una frase de Caro Baroja, antropólogo español, que hace más de 100 años, refiriéndose al País Vasco, dijo: no hay solución para el País Vasco, hay que mandarles trenes llenos de psiquiatras. La solución sería eso, enviar trenes llenos de psiquiatras, y algunos de los intelectuales españoles hoy en día han recordado esto y sugieren que a Cataluña se manden trenes llenos de psiquiatras. Como leen,
es un sinsentido, una pseudoexplicación para tranquilizarse. Cuando uno no sabe cómo explicar un fenómeno, pues se explica una pseudoexplicación del orden de lo mágico. Pero es un sinsentido total. ¿Qué ha ocurrido entonces? Es un ejemplo de psicología política normativa, nada que ver con la psicopatología, nada que ver. Se trata de un episodio de competición exacerbada entre grupos en un lugar donde hay una frontera etnocultural. Y luego, ¿cómo se produce? Pues España estaba en un momento de fragilidad extrema, tremenda, en los años 2008-2012, que fue percibida por algunos como una oportunidad por ciertas clases medias catalanas cercanas al gobierno regional. Se consideró como una oportunidad, por lo tanto, que aprovecharon para tratar de ejercer un poder individuo, cómo lograr ese poder exclusivo, lanzando una campaña de adoctrinamiento, de presión social, aprovechando la tendencia al comportamiento gregario, que es una tendencia muy humana, para lograr la victoria. Y no tiene nada que ver con la psicopatología, lógicamente. Pero es fácil de decir, pero luego es muy complejo lo que se ha producido en realidad. ¿Tengo ejemplos? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cómo voy de tiempo? Le dicen que quedan 15 minutos. Decía entonces que tengo ejemplos de conformismo social, parroquialismo, presión social en la forma de la presión de bandera. Son experimentos que he seleccionado, hay muchísimos más ejemplos. Entonces ahora les voy a hablar de esto. Yo en esta conferencia ya lo di en la universidad hace 2 años en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona. Luego he repetido esta conferencia en Madrid, en Galicia, en Alicante, la he pronunciado también, y verán por lo tanto que hay transparencias que se remontan a al pasado. Les voy a hablar, por lo tanto, de tendencias a la congregación, obediencia, conformismo, parroquialismo o favorecer el comportamiento en grupo. Lo más interesante, me voy a saltar algunas partes, lo más interesante de lo que ha ocurrido estos últimos años es que estas formas de comportamiento en grupo o tendencia individual dentro de un comportamiento en grupo se pueden estudiar desde la neurociencia también. Y se puede estudiar en parejas, pequeños grupos, bandas, sectas. Se aplica a ideologías tanto religiosas como laicas, cualquier tipo de manifestación. En conformismo social o la obediencia. Es curioso ver que la inteligencia española olvida, por ejemplo, que personas tan relevantes como Keynes o Adam Smith ya se refirieron a estas tendencias, las estudiaron con ahínco
sin recurrir a la psicopatología. Ahora, los experimentos de verdad los inició Solomon Asch en Estados Unidos, estudiando el conformismo social o la obediencia ante la presión de los otros. Él creó una situación en un laboratorio de psicología social y planteó la siguiente situación. Aquí ven una línea y los participantes tenían la oportunidad de ver la línea que después desaparecía y luego presentó otras líneas y preguntó a los participantes. Esa desapareció, ¿eh? Y preguntó, ¿cuál de las tres últimas se parece a la primera? Se parece más. ¿Cuál de las tres había desaparecido la primera? Se parecía más a la que vieron en primer lugar. Y las respuestas se dieron, estaba predeterminado el orden. Preguntaba primero al primero de la mesa, luego el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y el último, este último, era el único sujeto real, porque los otros estaban de mecha, para entendernos, con el doctor que realizaba el experimento. Y aquí ven los resultados. En algunas de las pruebas, los que estaban de mecha, entre comillas, respondían correctamente y decían la segunda. La segunda es la que más se parece a la línea que habíamos visto en primer lugar. Pero hubo otros ensayos en los que aposta respondieron de manera incorrecta y decían, por ejemplo, el primero decía la 1 y el siguiente decía la 1 y el siguiente la 1 y el siguiente 1. Y luego el sujeto real, que era siempre el anteúltimo, ya ven los resultados. Cuando la presión del grupo llega a entre 6 u 8 personas, el 40% de los sujetos investigados cambiaron su verdadera opinión y declararon o se sumaron y dijeron que era la 1, porque era lo que habían dicho los otros. Se repitió el experimento en condiciones diferentes, escribiendo en voz alta, y variaban un poco los resultados. Pero el elemento esencial, el resultado fundamental es que casi el 50% de las personas son capaces de cambiar de opinión para sumarse al grupo, a la opinión del grupo. Incluso cuando saben que es un error la opinión del grupo. Pero prefieren sumarse al grupo. Y esto se reproduce infinitamente. Entonces, cuando se muestran estos experimentos clásicos, la gente suele decir, este es el típico experimento de psicología social y los estudiantes americanos siempre hacen eso y nadie es capaz de replicarlo porque todo el mundo sabe que los experimentos de psicología social son muy difíciles de replicar, pero resulta que se ha replicado en Europa y con los mismos resultados en China, en India, en Australia. Con los mismos resultados, exactamente. De hecho, Solomon sospechaba que las personas, no todas, la mayoría, no solo cambiaban su opinión
sino que cambiaban su percepción del mundo, eran capaces de cambiar su percepción del mundo. Gregory Burns en la Universidad de Georgia repitió este experimento hace 10 años, un poco parecido. No se trataba de comparar en ese caso la longitud de una recta, sino figuras geométricas con un círculo alrededor. Es un poquito más difícil. El otro era muy fácil. Este es un poco más difícil. Y la pregunta era, ¿estas dos figuras son la misma, pero vista por delante y por detrás, con rotación, o no? Se trataba de obtener señales se hacía con un escáner para ver exactamente por qué el cerebro cambiaba de opinión. Con imágenes del cerebro. Y se hicieron muchísimas pruebas, muchos ensayos con muchas figuras geométricas. Entonces podían ver las figuras y veían la opinión del grupo, de grupo de personas que no son conocidos, pero en fin, se habían conocido a la entrada en el laboratorio previamente, por lo tanto. Y también en otros ensayos se daba la opinión de ordenadores, no una opinión social sino tecnológica. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, pues aquí se replica exactamente el experimento del que hablábamos antes. Es decir, que cuando el grupo, en la mitad del ensayo, el grupo daba la respuesta correcta, pero cuando el grupo daba una respuesta errónea, evidentemente el 40% de los sujetos iban con el grupo, y cuando era un ordenador el 32% se sumaban a la opinión del ordenador en lugar de mantener su propia opinión. Es por lo tanto, una demostración sumamente robusta que se ha replicado, por lo tanto, con una tarea diferente, con diferentes personas, además, cuyo cerebro estaba siendo analizado y aquí ven las imágenes del escáner cerebral, donde vemos que, en fin, es muy complejo el analizar figuras que han rotado, y tiene que utilizar el cerebro, muchas zonas del cerebro para poder analizarlo, pero las zonas del cerebro que participan, por lo tanto, en las acciones visuales, comparación, motor y demás, pero luego la zona del cerebro que discrimina entre información exterior, ordenadores, y información exterior, personas, concretamente, bien, estas son las imágenes del cerebro. La parte de arriba posterior, en el lóbulo parietal, dedicado a la percepción visual compleja. Y tenía razón Salomón, no solo cambian su opinión, sino que cambian su percepción del mundo o de las figuras geométricas, puesto que es esta zona del cerebro la que identifica estas imágenes. Y cuando las personas mantenían su propia opinión y no se sumaban al grupo, las zonas del cerebro activas son las zonas de implicación afectiva, las zonas de las amígdalas y estas partes centrales. Cuando se mantenían con su pensamiento independiente contra la tendencia del grupo, utilizaban
estas zonas del cerebro, pero con un coste emocional. Acepto su escepticismo. Sin embargo, estamos hablando de comparar la longitud de una recta o las características geométricas de ciertas figuras. ¿Es esto lo mismo que mantener una ideología religiosa o ideológica? No, me dirán que no, evidentemente que no, lo otro es mucho más complejo. Pero sí que nos abre una ventana sobre el potencial que representa la presión social. Aquí ven el mismo tipo de experimento de manipulación social para diagnosticar la belleza de un rostro humano, y lo diagnostican mujeres también, no hombres. Porque me pueden decir, no, todos los experimentos los han hecho con hombres y no valen. No, estos se han hecho con mujeres y lo han hecho en Ámsterdam y en Nijmegen, bastante cerca de aquí. Kursharev, Basilix, también hizo este experimento dentro de un escáner para ver con imágenes por qué el cerebro respondía de tal o cual manera. Entonces presentaba diferentes rostros, aquí tienen un ejemplo, y preguntaba al sujeto del experimento o les pedía que puntuaran la belleza de ese rostro de 1 a 7. 7 máximo, 1 mínimo. Y aquí ven la opinión, por ejemplo, de un sujeto. Le ponía un 6. Y después, esto supone que el sujeto ha tomado una decisión y le ha dado a un botón. Y luego se ve la opinión de los demás, lo que opinan las holandesas. Digamos que se había realizado una encuesta y habían una serie de resultados . Aquí ven que el grupo había puntuado 8. Entonces, usted le ha puesto una nota inferior, un poco más fea que el resto del grupo. Entonces uno puede considerar, ¿me estaré confundiendo un poco? Y entonces el experimento evaluaba qué ocurre cuando se produce este conflicto. Uno no está con la mayoría a la hora de evaluar la belleza de los rostros. Y media hora después se daba la oportunidad al sujeto de volver a puntuar. Y entonces vemos que cambiaban los resultados. Aquí ven el resumen. Cuando el grupo de holandesas puntuaban los rostros de forma más positiva, los sujetos del experimento aumentaban su nota después. Cuando veían que el grupo de holandesas había puntuado al rostro peor, pues también bajaron la nota. And this in the brain produce. Y esto en el cerebro produce un conflicto último en el lugar donde todos los que estudian los conflictos íntimos, automáticos, no conscientes, la parte anterior del cingoloide en esta región que estoy marcando aquí ahora, pues esto aumenta y
aquí hay una pequeña reducción en el nivel de bienestar en la región donde se siente la satisfacción. Pues esta situación de estar en conflicto con tu grupo produce una señal automática en el cerebro que activa un conflicto y reduce el nivel de satisfacción. Estudió exactamente lo mismo con medidas con potenciales eléctricos en el cerebro y consiguieron exactamente el mismo resultado. Y luego hay otros experimentos en los que aplicaron un estímulo exterior al cerebro, la estimulación magnética transcraneal, dirigida a la región que procesa el conflicto íntimo cuando no sigues a tu grupo. Y experimentalmente consiguieron reducir o aumentar las respuestas de los sujetos al hacer esto de manera experimental. Es decir, que modificaban la tendencia a tener una determinada opinión, estimulando los lugares específicos del cerebro que procesan esas informaciones. Esto es tremendamente poderoso porque esto no es correlacional, esto es experimental. Muy bien. Un experimento parecido con opiniones sobre canciones. En fin, esto me lo voy a saltar. La memoria. Esta es la memoria. Pues bien, ves una película con 5 colegas tuyos y todos veis la misma película. 3 días más tarde te hacen preguntas sobre lo que recuerdas de la película, muchas preguntas. Y tienes una recuperación perfecta de la memoria. Y luego 7 días más tarde es decir, una semana después de haber visto la película por primera vez, vas a la máquina para que se pueda seguir cómo procede el cerebro, cómo procesa esa información, cómo la opinión de los otros cambia tu propia memoria. Y el mismo tipo de preguntas se hacen de nuevo, son preguntas de distintas escenas de la película. Y aquí dicen, en esta escena la policía arresta a un hombre, o en esta escena la policía arresta a un niño. Y bueno, si tienes una memoria fantástica, en tu memoria, en tu mente, la policía arrestó a un niño, pero todos tus colegas han dicho que no, que a quien arrestan es a un hombre. ¿De acuerdo? Resultados. El 68%. El 68%. A pesar de haber tenido una memoria perfecta 3 días después de haber visto la película, pues el 68% van con el grupo. 7 días más tarde. Y 14 días más tarde, 2 semanas más tarde, esto es cuando el grupo produce una opinión. Pero esto lo miden de nuevo 15 días más tarde, sin el grupo. Y el 41% siguen manteniendo la opinión equivocada, que ha sido fabricado por el resto del grupo, no por ellos mismos. Y esto se ha procesado, los errores persistentes en la memoria fabricados por los demás. Se fabrican en los lugares
de la memoria que fabrica las memorias, para que así sean atractivas. Bueno, hemos hablado de las caras, de las películas. Hay otros experimentos sobre la influencia social en Internet. Por ejemplo, esto me lo voy a saltar. Bien. Now, I had several experiments on. Y ahora tenía varios experimentos sobre el paroquialismo, pero como el profesor de Drouet lo explicará, presentará muchos experimentos de paroquialismo, esta parte me lo voy a saltar. Pero a cambio me das 2 minutos más. Venga, pues me salto todo esto. Podemos volver a tratarlo durante el debate. Me voy a saltar toda esta parte de mi discurso, esto también. Miren, solo para volver al inicio de mi presentación. ¿Recuerdan que decía que tenemos una sociedad muy polarizada en una frontera etnocultural? Aquí tenemos un resumen de los resultados electorales de septiembre de 2015, que ya han visto, distribuido entre personas de orígenes nativos y asimilados, como yo, y las personas del resto de España y de países extranjeros. Los partidos secesionistas son los verdes y los amarillos, y los partidos no secesionistas, violetas, marrón, rojo y azul. Pues las personas, a medida que se mide, esto es nacido fuera de Cataluña, padres nacidos fuera de Cataluña, abuelos nacidos fuera de Cataluña. Y aquí cataluños nacidos en Cataluña y los abuelos en Cataluña, los bisabuelos en Cataluña. Aquí tenemos una división perfecta de origen frente al voto, en relación con el voto. Bueno, esto también me lo voy a saltar. Este es un reto para el profesor de Drouet, porque es el primer experimento que demuestra que el paroquialismo puede ser corregido experimentalmente. Como se vio anteriormente que la conformidad social también se puede manipular de manera experimental, pero esto me lo voy a saltar. Pues bien, en Cataluña vivimos en esta situación, exactamente en esta situación. Cuando los ejemplos de congregación, gregariedad, obediencia, conformidad, paroquialismo, van de los fans de fútbol y de demás cosas. Entonces, los resultados son muy curiosos, además de los que ya les he explicado anteriormente. Por ejemplo, aquí de nuevo tenemos la encuesta oficial del Gobierno de Cataluña. Esto es la opinión expresada respecto a la confianza, que puede ir de 0 a 10, mínimo máximo, de la ciudadanía catalán, la confianza que tienen sus instituciones. Los catalanes respetan a los medios. Respetan a los medios. Segundo, a la policía catalana. Tercero, a las Naciones Unidas. Cuarto, al Parlamento catalán. En quinto lugar, al gobierno catalán. Sexto, a la Unión Europea. Séptimo, a la policía española. 8, a la justicia. 9, al ejército español, a los sindicatos, partidos políticos. Pero miren, a la monarquía española está al final, al gobierno central, el penúltimo, los bancos, los últimos. Y la misma pregunta para la ciudadanía española en el resto del Estado pone a los medios de comunicación en esta zona de aquí, por la mitad del cuadro, ¿no? Por la mitad. Y miren, en Cataluña hay una cosa que yo llamo la burbuja mediática Cataluña, o el paraguas encapsulador, porque exactamente en esas mismas encuestas, las últimas encuestas, esto es de octubre de 2014, pero los últimos resultados de octubre
2015, prefiere que los canales de televisión sigan las noticias políticas y generales, ser informados en el mundo. Pues el TV3, que es el canal oficial del gobierno regional, pues lidera y por mucho. Si añadimos a eso a la audiencia de los canales de televisión locales, representa el 60%. Y para ser informados acerca del mundo, los catalanes solo siguen los canales de televisión, solo el 33%. Las emisoras es todavía más exagerado. La combinación de Radio Cataluña y RAC1, esta es la pública y esta es la privada, cuentan con el 62% de los radioyentes, y las emisoras españolas todas juntas son el 25% de los radioyentes. Los periódicos, el periódico preferido para los ciudadanos catalanes, La Vanguardia y El Periódico, dos periódicos de Barcelona, pero que dominan catalán, aunque también utilizan el español. Esto lo siguen y lo compran el 57% de los lectores. Si a esto añadimos los periódicos que son totalmente prosecesionistas, que es un 20% más, nos da el 77% de los lectores catalanes. La proporción de los que leen periódicos españoles no llega ni al 10%. Y lo mismo para los blogs y los medios sociales. Por lo tanto, las oportunidades que hay para presionar, para aplicar una presión social y para influir, es tremenda las posibilidades que hay, tremendo. De tal manera que probablemente no ha ocurrido de manera comparable en ningún otro país occidental. Miren, este es un resultado bastante curioso. Algunos colegas míos en mi universidad dicen que es mi culpa, porque esto lo expliqué hace 2 años. La campaña dice: ponga la campaña secesionista en su balcón y manténgala ahí hasta que tengamos la secesión. Esto viene de que un investigador israelí, Ran Hassin, que es un investigador, un sociopsicólogo fantástico, demostró que mientras estás haciendo otra cosa, otra rutina, si aparece una bandera en tu mundo de percepciones, eso cambia un poquito tu opinión. En Israel, él demostró que para los israelíes funciona, para los palestinos también, luego en Rusia, luego en Italia, y ya el último resultado que yo conozco fue en Estados Unidos. Él demostró que, sin interrumpir el orador, necesito 30 segundos. That just by put while Y bueno, mientras la gente contestaba en estos cuestionarios, algunos de ellos tenían esta pequeña bandera en los documentos, otros no. Y algunos respondían a estas fotografías. Como pueden ver, una fotografía son las mismas fotografías, pero en una de ellas aparece una bandera y en la otra no. Y tenían que contestar otras cosas, no a esas cosas. Y esto, solo eso, hacía que cambiase la opinión en los Estados Unidos, en la última campaña presidencial, en estados que estaban a favor de Obama. Simplemente poniendo eso, la bandera,
pues eso produjo un 10% de aumento del voto pro-republicano. ¿Y ya ha terminado? He terminado. Con esto termino. Con esto termino.